El objeto, la importancia y la utilidad de la historia de la educación. La historia de la educación es una disciplina que estudia la educación como fenómeno social a través del tiempo, desde la educación primitiva a la educación formal, considerando que la educación es el proceso por el cual las generaciones jóvenes se apropian de la cultura del grupo al que pertenecen. Por medio de esta disciplina se analiza y critica los sistemas educativos y valores del pasado. Por otra parte, se retoman aquellas formas y valores que aún tienen vigencia y utilidad, tomando en cuenta que el pasado nos brinda una guía para sentar las bases de la educación moderna. Lenguaje y educación. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse. Cuando nacemos, nuestro primer signo de comunicación es el llanto. Lloramos para expresar hambre o incomodidad, y el tipo de llanto varía en función de la necesidad. Con el paso de los meses vamos produciendo nuevos sonidos, como risas y otros llamados vegetativos, los cuales son involuntarios y acompañan las actividades como dormir, comer y respirar. Entre el segundo y tercer mes aparecen los protosonidos, relacionados con la adquisición del lenguaje. Son sonidos cercanos a las vocales, que al quinto y sexto mes darán paso a las sílabas, y más adelante al balbuceo. La lengua materna se aprende idealmente en la educación espontánea y natural recibida en la familia. La familia es una unidad inserta en una sociedad. Generalmente la cultura y región del grupo al que pertenecemos es la que determina la lengua que hablaremos. Al aprender el idioma, los bebés imitan a los adultos. Por lo tanto, se replican características como entonación, velocidad y modismo de los padres. La lengua o código oral reproduce sistemas de pensamiento, visión y valores del grupo. Con la adquisición del lenguaje, el niño se sociabiliza. El niño primero aprende el código oral del lenguaje y más tarde, si tiene la posibilidad, aprende el código escrito, que contempla el alfabeto y la ortografía. El aprendizaje de la escritura, por lo general, ocurre en una institución educativa, y a comparación del código oral, hay mayor exigencia en su uso correcto. Como podemos observar, el desarrollo cognitivo y físico va ocurriendo gradualmente y a la par los niños van adquiriendo conocimientos acordes. Se trata de la naturaleza del conocimiento en sí. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo: el periodo sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. El estadio sensoriomotor va del nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. En este, el conocimiento se construye a través de los sentidos. En el estadio preoperacional, de los 2 a los 7 años se desarrolla el pensamiento simbólico e intuitivo. El estadio de las operaciones concretas, de los 7 a 11 años, se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Finalmente, en el estadio de las operaciones formales, la persona es capaz de razonar hipotética y deductivamente. Se desarrolla la capacidad de pensar en conceptos abstractos. El desarrollo cognitivo también se podrá manifestar en el uso de la lengua, con enunciados y construcciones de mayor complejidad. A través del desarrollo del lenguaje, observamos que la educación puede darse en la familia y en la escuela. En ambas interacciones hay un proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque en la familia este no es un propósito explícito. Conviene entonces hacer una revisión de algunos factores que determinan la historia de la educación. El hecho pedagógico es el proceso por el cual las generaciones jóvenes adquieren la cultura de las generaciones adultas.
contempla la educación espontánea y la educación formal considerando el contexto en el que ocurre. En la política educativa, el Estado es responsable de la educación y determina las normas con las cuales se regula. La teoría educativa es la reflexión en torno al pasado del hecho pedagógico y la política educativa. Establece conexiones de este con otros fenómenos e indaga en los factores, leyes y fines que persigue. En conclusión, hemos dado una mirada general a la historia de la educación, así como a sus factores determinantes. También hemos estudiado el lenguaje como la capacidad de comunicarnos, la adquisición de códigos orales y escritos, que son parte de la cultura de la sociedad en la que vivimos. Comprendemos que la educación es regulada por la política educativa, que se ha modernizado en función de los requerimientos de una sociedad diversa y cambiante. Esto incide directamente en el hecho pedagógico. Los métodos de enseñanza también se van modificando para asignarle mayor peso a algunos aspectos, añadir o eliminar otros. Idioma, costumbres y tradiciones se modifican, ya que la cultura no es estática, pero el poder y la capacidad de aprendizaje innatas en el niño, así como la disposición de enseñar del ser humano, prevalecen. La teoría educativa se nutre, conecta, respalda y analiza estas transformaciones.